Seguimos en Abogadas al Rescate con estos capítulos especiales de esta situación que estamos viviendo en el estado de alarma, y hoy vamos a dar algunos consejos sobre cómo hacer testamento, un testamento muy particular, el testamento que regula el Código Civil en caso de epidemia y que afortunadamente no hemos tenido que utilizar antes, pero que desgraciadamente nos están llegando consultas que tienen que ver con la situación de enfermedad que se está produciendo, porque no es tan fácil ahora ir al notario a hacer un testamento y hay preocupación por cómo dejarlo hecho en caso de necesidad. Así que vamos a repasar un poquito cuáles son los requisitos que establece el Código Civil para poder hacer este testamento, y vamos a empezar por explicar si encaja o no encaja en esta situación de estado de alarma en el que nos encontramos. Y la respuesta es que sí, y es que sí, porque no solamente se ha declarado una situación de pandemia mundial, sino que además expresamente hay una situación reconocida por Real Decreto de alarma en nuestro país, con lo cual encaja perfectamente la posibilidad de hacer este testamento que estamos comentando. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, lo primero, no hace falta que estemos contagiados por el COVID-19 para utilizar este sistema de hacer testamento. Tampoco hace falta que estemos hospitalizados. Es suficiente con que estemos en esta situación general en la que todos nos encontramos. Ahora, eso sí, lo queremos dejar claro. Solamente vamos a utilizarlo en caso de extrema necesidad. Si cabe la opción de poder ir al notario a hacer un testamento abierto ante notario, siempre es más seguro y más recomendable. Las notarías están funcionando para situaciones de cosas urgentes. Cada notario decide qué cuestiones acepta o no según la urgencia que concurra, pero la mayoría de los notarios con los que solemos trabajar están haciendo testamentos, poderes, con lo cual si la persona que quiera hacerlo se puede desplazar a la notaría, es mejor. Ahora, a veces no es posible hacerlo, y aquí es donde nosotros vamos a decir cómo hacemos este testamento en caso de epidemia. Y Elena, respecto a esa pregunta, ¿cómo se hace? Lo más importante o el requisito fundamental va a ser que tenemos que contar con 3 testigos, pero como este va a ser un requisito fundamental, estos testigos tienen que cumplir a su vez determinados requisitos, que son los siguientes. Tienen que ser mayores de 16 años, con un discernimiento necesario, es decir, que sepan un poquito lo que están haciendo y puedan dar fe de esa situación. Entender el idioma del testador, conocer al testador y a juzgar su capacidad, ser capaces luego, posteriormente, de certificar que el testador conocía lo que estaba haciendo y era capaz de hacerlo. Y luego no pueden ser herederos, ni legatarios, ni cónyuges, ni parientes, hasta dentro del 4º grado, que aquí hablamos de hasta primos, o de consanguinidad, o por 2º grado de afinidad, que aquí hablamos de cuñados. Hasta ahí estas personas no podrían ser testigos, tendríamos que buscar otro tipo de personas. Exactamente. Bueno, vamos a explicar más cosas. Aparte de estos 3 testigos que nos estás explicando, Susana, el Código Civil no exige ninguna formalidad específica. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos reunir todas las pruebas posibles, porque eso va a facilitar después el cumplir esa voluntad de la persona que está haciendo testamento. Por ejemplo, si podemos conseguir que el testador firmen los 3 testigos un documento, estupendo. Si no, pues como mínimo pues hacer una grabación de vídeo, de audio. Ahora mismo tenemos con nuestros teléfonos móviles tecnología más que suficiente para poder dejar algún tipo de prueba de las manifestaciones que se hagan en ese momento por el testador. ¿Por qué? Porque posteriormente, vamos a explicar, va a haber que hacer un trámite de protocolización ante notario, con lo cual, si nos vamos a tener que presentar a la notaría indicando cuál fue la voluntad del testador, cuantas más pruebas podamos aportar, vamos a facilitar la función también de la protocolización. Y siguiente pregunta que nos podemos hacer, eficacia de este testamento. ¿Nos va a valer para siempre como si hubiéramos ido al notario a hacer un antenotario? Pues no, va a ser tan solamente eficaz durante 2 meses desde que finalice la pandemia, en este caso desde que termine nuestra situación de estado de alarma. Si el testador fallece mientras está siendo eficaz ese testamento, entonces, como decía Elena, tenemos que hacer un trámite de protocolización. ¿Qué implica? Pues implica acudir a un notario en el plazo de 3 meses desde que se produce ese fallecimiento para elevar ese testamento a escritura pública y que el notario dé fe de su existencia y de la existencia de estos requisitos que antes comentábamos. Estamos en un estado de alarma, las normas cambian muy rápidamente, así que recomendamos estar muy atentos a cualquier cambio de todas estas normas que estamos comentando. Ánimo, juntos lo conseguiremos, quedémonos en casa.